El 17 de noviembre de 1978, un joven adolescente llamado Brian Crane se dirigía en coche hacia su casa, cuando antes decidió pasar por su trabajo para saludar a sus compañeros, que tenían turno esa noche. Brian vivía en Speedway, Indiana, Estados Unidos, y trabajaba en el Speedway Burger Chef, ubicado en la 5725 Crawfordsville Road. El restaurante cerraba a las 11 de la noche, así que quería pasar no solo para saludar a sus compañeros, sino también para ver si necesitaban ayuda para cerrar. Cuando llegó, se encontró con el restaurante abierto, pero vacío. Sus compañeros de trabajo que tenían turno esa noche y que deberían estar allí en ese momento eran Daniel Davis, de 16 años, Jane Fried, de 20 años, Ruth Shelton, de 18 años y Mark Flemons, de 16. La puerta del restaurante estaba abierta, las luces estaban encendidas, pero no había rastro de estas 4 personas. Después de un rato de buscar a sus compañeros y de llamar a gerentes de otros restaurantes, ya que era un restaurante de comida rápida, y no localizar a sus compañeros, decidió llamar a la policía de Speedway, quienes inmediatamente sacaron la conclusión de que se trataba de un caso de malversación de fondos. Creyeron que este grupo de 4 adolescentes, los empleados desaparecidos, eran unos irresponsables que cogieron dinero del restaurante donde trabajaban y que usaron este dinero para irse de fiesta esa noche. Llegaron a esa conclusión cuando, al acudir al local, encontraron 2 bolsas de dinero vacías y un rollo de cinta adhesiva vacío al lado de la caja fuerte, la cual estaba abierta. Faltaban aproximadamente $581. Tampoco había señales claras de lucha. Los bolsos y las chaquetas de las 2 chicas, Ruth y Jane, estaban en el restaurante. Sin embargo, la policía determinó que lo más probable era la hipótesis que acabo de mencionar. Hoy vamos a hablar sobre el caso de los asesinatos de Burger Chefs que ocurrieron en Speedway, un caso en el que se cometieron varios errores que llevaron a que este caso, tantos años después, siga sin resolver. Y cuando parecía que casi tenían al culpable, se cometió otro error. Antes de empezar con este caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Y ahora ya empecemos con el caso de los asesinatos de Burger Chef. Tras la policía sacar esa conclusión de lo que había sucedido, se fueron todos para casa, la policía se fue y a la mañana siguiente las demás personas a las que le tocaba turno fueron al restaurante y lo limpiaron. Ese mismo día ninguno de los 4 jóvenes había regresado a su casa y tampoco se presentaron en su turno de trabajo del Burger Chef. Realmente tenían que ir ellos a trabajar ese día, pero como no acudieron fueron otras personas. Las familias se preocuparon mucho en ese punto y sabían que se trataba de algo malo. Jane Fried tenía un coche, un Chevrolet Vega, y fue localizado ese día en el centro de la ciudad. Que no aparecieran y que sí encontraran este coche que parecía que estaba allí abandonado preocupó a la policía, así que comenzaron una búsqueda oficial de los 4 desaparecidos. Se creó la teoría de que los jóvenes fueron secuestrados mientras cerraban el restaurante y que el ataque probablemente sucedió cuando sacaban las bolsas de basura por la parte de atrás. Sin embargo, esta teoría finalizaría dado que 2 días después, el domingo 19 de noviembre, por la tarde la policía recibió una llamada. A 32 kilómetros de distancia del restaurante, en una zona boscosa así como campo del condado de Johnson, unos excursionistas encontraron 4 cuerpos sin vida. Todos iban vestidos con el uniforme naranja y marrón del restaurante Burger Chef. Vamos a hablar brevemente sobre las 4 víctimas, de quienes en realidad hay muy poca información, no he podido encontrar demasiado. Jane Carol Fried nació el 2 de mayo de 1958 en Terre Haute, Vigo County, Indiana. Llevaba 3 meses solo trabajando en Burger Chef y era el asistente del gerente. Sus padres eran George y Caroline, y Jane se graduó en el instituto de Avon en 1976 y tenía una hermana, Joanne, y 3 hermanos, James, Joseph y David. Jane fue descrita como una persona extremadamente agradable, siempre estaba sonriendo y siendo amable con todos. Era muy querida y respetada por todos los que la conocían. Era muy dedicada a todo lo que hacía, muy aplicada
y lo demuestra el hecho de que solo llevaba 3 meses trabajando allí y ya la habían ascendido a subdirectora. Daniel Davis nació el 6 de septiembre de 1962 y acababa de empezar a trabajar como cocinero en el Speedway Burger Chef. Llevaba tan poco trabajando allí que ni siquiera había cobrado su primer sueldo. Asistió a la escuela secundaria Decatur Central High School en Indiana y expresó siempre mucho interés por la fotografía y quería unirse a la Fuerza Aérea después de la escuela. Era tranquilo y mantenía un círculo de amigos reducido, pero era muy entusiasmado con sus intereses. Ruth Shelton nació el 19 de diciembre de 1960. Figuraba en el cuadro de honor y su familia decía que era increíblemente inteligente y motivada. Soñaba con convertirse en científica informática y asistía a lo que hoy se llama Universidad de Indianápolis para obtener algunos créditos universitarios anticipados. A Ruth también le gustaba mucho la música y era miembro del grupo coral de la Iglesia del Nazareno de West Side. Mark Flemons nació el 31 de diciembre de 1961 y se le describió como una persona divertida y amigable. En el momento de su muerte asistía a la escuela secundaria Speedway Indiana High School y era miembro de la banda de su escuela secundaria. Vivía con su familia en un complejo de apartamentos y Mark y sus hermanos rara vez salían de su casa, eso decían los vecinos. Un compañero de clase de Mark recordó su cara sonriente y sus ojos risueños, los chistes que contaba y cómo animaba a los demás. Esta es toda la información que he podido encontrar de estas 4 víctimas. El restaurante donde trabajaban, el Burger Chef, en esa época era una enorme cadena de comida rápida que contaba con más de 600 locales en todo el país, pero cerró en los años 90 y por cierto era competidor de McDonald's. En Speedway, el lugar donde estaba ubicado, en esa época la población era de poco más de 12.000 personas y hasta 1978 se había considerado un lugar muy tranquilo para vivir. Pero ese año, aparte de los asesinatos de los empleados de Burger Chef, sucedió algo más unos meses antes. El 29 de julio de 1978, una mujer llamada Julia Cyphers, de 65 años, fue asesinada a tiros dentro del garaje de su casa. Luego, el 1 y el 6 de septiembre, se produjeron 8 atentados con bombas, distribuidas por diferentes lugares, en botes de basura, debajo de un coche de policía, en la bolera de la ciudad y en una bolsa de deporte en el aparcamiento del instituto de Speedway. Estos atentados solo hirieron a 2 personas. Y lo siguiente que sucedió en este pequeño lugar, que según la gente era muy tranquilo, fueron los asesinatos de Burger Chef el 17 de noviembre. Los 2 casos anteriores al del Burger Chef estaban sin resolver. Volviendo al 17 de noviembre, cuando la policía pensó que se trataba de unos jóvenes irresponsables que se habían ido de fiesta robando dinero del restaurante donde trabajaban, no se hizo nada, como he dicho. Pero al día siguiente, otro turno de empleados entró al restaurante por la mañana y limpiaron el lugar de arriba abajo. La policía no había recogido ni una sola prueba. La escena del crimen fue completamente limpiada y desinfectada. Ni siquiera habían hecho fotos. Como la policía enseguida sacó la hipótesis de que ellos eran los culpables de estar desaparecidos, no hicieron absolutamente nada. Así que no había pruebas en la escena del crimen. Buddy Ellwanger fue el policía asignado a este caso y dijo: "La habíamos cagado desde el principio". La policía admitió que fue un terrible error que afectó considerablemente la investigación. Eliminaron cualquier tipo de evidencia de la escena del crimen. El detective del condado de Marion, llamado Virgil Vandagriff, dijo: "No lo procesaron como un asesinato, no sabían que era un asesinato. La policía no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el restaurante. En cierto modo, arruinaron la escena del crimen". Entonces, cuando el 19 de noviembre se encontraron los cuerpos, el de Jane tenía un cuchillo de caza clavado en el esternón. Colina hacia abajo estaba el cuerpo de Mark, que había recibido una brutal paliza con un instrumento parecido a una cadena y se había asfixiado con su propia sangre y bilis. Y tanto Daniel como Ruth habían recibido numerosos disparos con un arma de fuego calibre 38. La cosa está en que la actuación de la policía en la escena del crimen donde se encontraron los cadáveres no fue mejor que en el restaurante. Varios departamentos se reunieron en el lugar y no cerraron las zonas con las cintas de escena del crimen no pasar, es decir, que las personas pasaron por las zonas que debían de estar protegidas para la recogida de pruebas. Hubo rumores de que uno de los cuerpos fue movido antes de que el forense
forense llegara al lugar, así que todo estaba contaminado. Incluso se dice que uno de los investigadores se llevó a su casa un documento de identificación de uno de los cadáveres y no se dio cuenta hasta semanas después. A pesar de estos errores, muchas personas comenzaron a trabajar en la investigación. La Policía Estatal de Indiana, el Departamento del Sheriff del Condado de Marion, la Policía de Indianápolis y el FBI. Pero no podían hacer mucho con las escenas contaminadas y limpiadas, no había de dónde recoger pruebas. Con la poca información que tenían, se basaron en que los asesinatos fueron resultado de un robo que salió mal. Mark Flemons en realidad no estaba programado para trabajar en el turno de cierre de ese viernes por la noche. Estaba cubriendo a otro empleado. Entonces la policía se preguntó si Mark tal vez había reconocido a los ladrones y como resultado los perpetradores los mataron a todos para eliminar a cualquier testigo. Las víctimas, como he dicho, estaban vestidas con los uniformes del trabajo y algunos de ellos tenían dinero en efectivo en los bolsillos y efectos personales como joyas y relojes que todavía estaban en sus cuerpos. Entonces, un robo no era muy fácil de justificar si no les robaron los objetos de valor a estas personas. Y tampoco les quitaron el dinero en efectivo. Tampoco encajaba que asesinaran a 4 personas de esa manera por solamente $581. Pero con esto no se pueden sacar conclusiones porque hay gente que ha sido asesinada por muchísimo menos. Salieron 2 testigos más tarde informando que vieron a 2 hombres cerca del Burger Chef la noche de los asesinatos. El sábado 18 de noviembre, un joven de 16 años llamó a la policía de Speedway y les dijo que había visto a 2 hombres merodeando el restaurante Burger Chef poco antes de la hora del cierre la noche anterior. Según el joven, los hombres, ambos blancos y de unos 30 años, se acercaron a él y a su novia, quien estaba con él, sentados en el estacionamiento del Dunkin' Donuts al lado del Burger Chef. Les dijeron que salieran de allí porque, dijo lo siguiente: había habido mucho vandalismo. Es decir, ellos estaban ahí tranquilamente, en el coche, los restaurantes estaban a punto de cerrar, pero todavía había gente por ahí y 2 hombres se les acercaron a decirles: iros de aquí porque hay mucho vandalismo últimamente. Describieron que uno de los hombres tenía barba y el otro era rubio y estaba bien afeitado. El hombre con barba fue el que habló y se tapó la boca con un pañuelo mientras hablaba. Esto es realmente extraño. Basándose en los bocetos compuestos creados a partir de las descripciones de este chico y esta chica, la policía hizo algo inusual que no se suele hacer normalmente. Encargaron a artistas forenses que tallaran bustos de arcilla de tamaño natural de los sospechosos. En lugar de bocetos en un papel, pues directamente lo hicieron con bustos de arcilla. Tras los asesinatos, un residente que habló con un periódico dijo: no me sorprendería que la gente empezara a irse de Speedway si no dejan de morir personas aquí. La gente simplemente no quiere venir a esta zona. Otro vecino dijo: no han resuelto el asesinato anterior del garaje ni el de los atentados. Tampoco van a resolver este caso. Es decir, la gente en Speedway estaba realmente asustada porque habían sucedido muchos asesinatos e intentos de asesinatos en muy poco tiempo, de repente, de golpe. La policía hizo un llamamiento desesperado al público para obtener cualquier tipo de pista o información relacionada con el caso y siguieron cualquier pista que les llegó, por improbable que fuera. Según un artículo de un periódico del 21 de noviembre de 1978, los investigadores de Speedway se reunieron con detectives de Oklahoma para ver si había alguna conexión con una masacre sin resolver de 6 personas en un restaurante de carnes de Oklahoma City que sucedió en julio de ese año. Pero no salió nada de esto, no encontraron ninguna prueba que pudiera, ni evidencia que pudiera relacionar una cosa con la otra. Para ayudar a obligar a los testigos a presentarse, las empresas Burger Chef Systems ofreció una recompensa en efectivo de $25,000 por cualquier información que condujera a un arresto. Otra persona donó $10,000 de forma anónima. Stick and Shake también sumó varios miles de dólares a la recompensa, pero nadie que se presentó dio información fiable. La policía obtuvo algunos resultados de esos dibujos compuestos y bustos de arcilla iniciales. Según se informa, un hombre que se parecía a uno de los bustos fue escuchado en un bar de Greenwood, al sur de Indianápolis, alardeando de haber cometido los asesinatos del Burger Chef. Alguien se puso en contacto con la policía y el detective Virgil Vandagriff fue al bar de incógnito para observar al hombre. Terminó jugando al billar con este sospechoso y, tal como le habían dicho los testigos, el hombre
hombre se jactaba en voz alta de haber robado en el Burger Chef y de haber asesinado a los trabajadores. Según Virgil, el hombre incluso hizo como chasquear su taco sobre su rodilla para ilustrar cómo acabó con la vida de uno de los jóvenes esa noche. La policía arrestó a este hombre poco después y lo llevaron a interrogar, pero el hombre negó toda participación una vez que estuvo bajo custodia policial. Los investigadores le realizaron una prueba de polígrafo y supuestamente la pasó. En ese momento, las pruebas de polígrafo eran consideradas pruebas concluyentes, por lo que la policía dejó ir al hombre después de que pasara la prueba. Sin embargo, antes de irse, supuestamente le dio a la policía los nombres de algunos hombres involucrados en una banda de robo de restaurantes de comida rápida. Basándose en esta información, la policía localizó a un sospechoso con barba en la cercana ciudad de Franklin. El hombre, cuyo nombre no se ha hecho público, se parecía al del retrato compuesto y no tenía coartada para la noche de los asesinatos. Además, su vecino era un hombre bien afeitado, de pelo rubio y muy parecido al segundo retrato. La policía le pidió al hombre con barba que se presentara a una rueda de reconocimiento para que los testigos que habían visto a esos dos hombres, que les dijeron que había mucho vandalismo, vieran a varios hombres y lo reconocieran, pero el hombre se presentó a la prueba de reconocimiento, pero apareció completamente afeitado, se afeitó la barba por completo por primera vez en 5 años. Descubrieron que este hombre llevaba barba larga desde hacía 5 años. Y el día que se tiene que presentar a una prueba de reconocimiento, se afeita la barba. Figuro que para cambiar su apariencia, porque es realmente sospechoso. Intentaron ofrecer a ambos sospechosos, a este y a su vecino que era rubio afeitado, acuerdos con la fiscalía, pero ellos se negaron a hablar. Entonces, sin pruebas contundentes, la policía tuvo que abandonar esta investigación, es decir, la investigación de estos dos hombres. Otra teoría policial se centraba en la creencia de que uno o más empleados podrían haber estado traficando con drogas. En marzo de 1981, años después, el hermano de Jane Fried, James, fue arrestado por cargos de cocaína y por un breve momento la policía pensó que él podría haber sido el motivo, directo o indirecto, de los asesinatos de su hermana y los compañeros de esta. 6 días después, la policía lo dejó en libertad por falta de pruebas. La teoría de las drogas se corroboró aún más unos años más tarde, cuando la policía encontró a otro sospechoso. En noviembre de 1984, exactamente 6 años después de los asesinatos, los investigadores de Speedway recibieron una llamada del centro penitenciario de Pendleton. Donald Wayne Forrester, un delincuente sexual de 34 años, que comenzaba a cumplir una condena de 95 años por violación, les llamó diciendo que quería confesar los asesinatos del Burger Chef. La policía se reunió con él, con Donald, quien estaba a punto de ser transferido a la prisión estatal de Indiana en Michigan City. Quedaros con esto porque ahora os doy información. Los detectives supusieron que Donald quería aprovechar alguna información falsa sobre el caso de Burger Chef para lograr un posible traslado a prisión y así evitar que lo llevaran a Michigan City, porque parece que en la prisión estatal de Indiana en Michigan City los delincuentes sexuales lo pasan muy mal. Creo que por parte de los demás delincuentes que están cumpliendo condena, parece que ahí como que los mismos criminales castigan mucho a los delincuentes sexuales. Entonces llegaron a la conclusión de que él quería evitar ir a esa prisión y que lo transfirieran a otra. Sin embargo, cuanto más hablaban con Donald, más se daban cuenta de que su historia podría ser real. El 17 de noviembre de 1978, la noche de los asesinatos, Donald vivía en Speedway y había crecido cerca del área donde se descubrieron los 4 cuerpos. Para los detectives que habían estado buscando pistas durante 6 años, esto fue lo suficientemente convincente como para llevar a Donald al condado de Marion para interrogarlo directamente allí. Una vez allí, Donald afirmó ser quien mató a Daniel Davis y Ruth Shelton con la pistola calibre 38. Los detectives lo llevaron al campo donde se encontraron los cuerpos y él pudo señalar exactamente dónde se había encontrado
cada cuerpo. Donald Wayne le contó a los detectives que justo después de los asesinatos, él y su esposa fueron al mismo campo, zona boscosa donde dejaron los cuerpos, para que él pudiera recoger los casquillos de bala calibre 38 de su arma. Una vez que los encontró, se dirigieron hacia su casa y él los tiró por el inodoro en la casa donde entonces vivía. La ex esposa de Donald confirmó esta historia. La policía obtuvo una orden judicial para registrar el tanque séptico de la antigua casa de Donald, donde supuestamente tiró los casquillos. Excavaron en 8 años de aguas residuales y efectivamente encontraron casquillos de calibre 38. Donald explicó la siguiente versión de los hechos de lo ocurrido la noche del 17 de noviembre, la noche de los asesinatos. Dijo que James Fried, el hermano de Jane, estaba en serios problemas con algunos traficantes de drogas. Debía dinero a la gente equivocada, así que ese viernes por la noche un grupo de traficantes, entre ellos él mismo, Donald Wayne, fueron al Burger Chef para presionar a Jane, la hermana de James. Cuando aparecieron y comenzaron a amenazarla con hacerle daño si su hermano no le daba el dinero, Mark Flemons, el otro compañero, de 16 años, intentó defenderla. Esto inició una pelea entre Mark James y los hombres que habían ido a reclamarle a Jane el dinero que les debía su hermano. Inició esta pelea y durante la pelea Mark cayó y se golpeó la cabeza. El golpe lo dejó inconsciente y en un momento de pánico los perpetradores creyeron que estaba muerto. Pensaron que estaban a punto de ser acusados de asesinato. Los traficantes de droga decidieron en ese momento eliminar a todos los testigos de ese crimen. Metieron a los 4 empleados del Burger Chef en el coche de Jane y condujeron hasta el centro de la ciudad. Abandonaron su Chevrolet Vega y se subieron a otro coche con el que escaparon. Donald dijo a la policía que tras subirse a este coche llevaron a los chicos al bosque y los ejecutaron a todos. Describió en detalle cómo murió cada uno. Donald incluso ofreció otros 3 nombres de hombres involucrados, pero aquí es cuando sucedió el siguiente error. En noviembre de 1986, alguien del departamento de policía filtró esta información que les estaba dando Donald a la prensa. Y en ese momento Donald guardó silencio y se retractó de todas sus declaraciones. Dijo que todo lo que había dicho no era verdad y que no hablaría más. Básicamente, claro, él estaba hablando con la policía y no estaban haciendo público que él estaba colaborando con este crimen, ¿no? Y confesando, por lo que supongo que cuando salió la noticia, los demás traficantes se enterarían de que él estaba dando sus nombres, de que él estaba dando la información y todo eso, y entonces supongo que decidió dejar de compartir información. Sin su cooperación, no pudieron localizar las pruebas físicas para presentar un caso contra él y sus supuestos cómplices, así que el caso se enfrió sin más información para seguir con la investigación. Donald Wayne murió de cáncer mientras estaba en prisión en 2006 y todo lo demás que sabía sobre este caso murió con él, porque este hombre sabía demasiado sobre este caso, dio datos muy precisos, o sea, no creo que una persona que no estuvo en la escena del crimen pudiera decir dónde se encontró cada cuerpo, cuántas heridas tenía cada cuerpo y todo esto que facilitó él. La policía a día de hoy sigue recibiendo pistas sobre los asesinatos del Burger Chef. Cada pocos años se asigna un nuevo investigador al caso con la esperanza de que aparezca más información. Recientemente el primer sargento Bill Dalton fue ascendido a comandante de investigaciones del distrito de Indianápolis y está a cargo de mantenerse al día con los casos sin resolver como este. En 2018, el sargento Dalton anunció que estaba estudiando el uso de nueva tecnología forense para analizar las pruebas en el caso de Burger Chef. Este anuncio se produjo poco después de que la hermana de Ruth Shelton, llamada Teresa, hiciera un llamamiento público para que cualquier persona que tuviera información sobre el caso se presentara. Ella dijo lo siguiente: "No tenemos todas las respuestas, pero hay alguien que sí las tiene. Espero tenerlas antes de que termine mi tiempo en la Tierra". El sargento Dalton dijo: "Alguien lo sabe, alguien ha guardado este secreto durante 40 años y es hora de revelarlo". Dalton incluso divulgó una prueba que no se había difundido ampliamente hasta entonces: una fotografía de la cuchilla rota alojada en el pecho de Jane Fried la noche en la que fue asesinada. La policía, esperando que la divulgación de esta imagen pudiera refrescar la memoria de alguien relacionado con alguno de estos perpetradores, que reconociera esa cuchilla, que supiera alguien que la tenía, pero hasta el momento nadie se ha presentado a dar información sobre eso. Así que este caso, después de 46
años sigue sin estar resuelto. Pero como la investigación continúa, no está cerrado y se están usando nuevas tecnologías, nuevas técnicas para la resolución y para el análisis de pruebas, esperamos que en algún momento se pueda resolver. Sin embargo, yo siento que Donald Wayne era una de las personas involucradas y que su historia tiene bastante de cierto. No sé por qué motivo no pudieron detener a sus supuestos cómplices. Él dio 3 nombres, pero no hay ningún tipo de información de que los interrogaran, de que los encontraran. No sabemos si los nombres eran falsos, no sabemos si buscaron a estos supuestos cómplices pero no los encontraron, no sabemos si ni siquiera los buscaron. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis de este caso, qué creéis que sucedió, creéis que fue Donald, creéis que fue el hombre que se afeitó la barba antes de ir al reconocimiento y su vecino que también coincidía con el retrato. Esos 2 hombres coincidían también con el retrato. Quizá estos 2 hombres estaban con Donald, quién sabe si fueron todos juntos, todos estos hombres juntos. Entonces dejadme en comentarios qué pensáis vosotros y ojalá algún día este caso se resuelva y volvería con una actualización. Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!